Así que esa es la forma en la que nosotros queremos vivir, pero ¿qué significa que nuestras vidas sean un testimonio de Jesús? Porque a eso estamos llamados, a ser el testimonio de Él. A todos los que estamos expuestos a su palabra y vivimos su palabra, debemos ser un testimonio, y el testimonio de Jesús sería como el estilo de vida y las palabras que nos reconocen. Cada vez que nosotros tenemos una experiencia personal, y los que seguimos a Jesucristo, no quiere decir que nos convertimos en seres perfectos, pero sí somos seres que ya llevamos el testimonio de Jesús, ya conocemos el amor de Él, y ese testimonio debe ser público, porque el propósito es de ir y contar a todos los demás lo que nos ocurrió a nosotros. Nuestra experiencia es personal. Lo que a ti te sucedió con Cristo es una experiencia personal, y esa experiencia cristiana de nuestra regeneración o de nuestro proceso debe ser como nuestro testamento, como nuestra evidencia para las otras personas de que Jesús está vivo y que está cambiando palabras, que está en la forma de hablar de nosotros ha cambiado. Así que nosotros testificamos por nuestras palabras y por nuestras acciones. Entonces, si nuestra vida es un testimonio de Jesucristo, entonces deben ser nuestros actos también un reflejo de Jesucristo mientras seguimos sus pasos. Y es importante que entendamos que nosotros estamos llamados a la santidad aunque no seamos santos. Somos escogidos por Dios, pero Dios sabía que íbamos a seguir cometiendo errores, seguir siendo débiles, seguir cayendo. Y por eso es que tuvo que pagar el precio del pecado por nosotros. Fue la muerte de Jesús. Fue entregar a su Hijo por nosotros. Y en la palabra nos ha enseñado cómo el Evangelio ha sido por testimonios. Si vamos a Hechos 4:33, los apóstoles dan su testimonio con palabras. Dicen, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces los apóstoles, al dar testimonio de la resurrección, contaban a los demás, les decían lo que habían visto con sus propios ojos, lo que escucharon con sus propios oídos, cómo ellos pudieron oírlo y tocarlo con sus propias manos. Ellos dieron un relato personal. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Así como ellos fueron esos testigos, del mismo modo nosotros hoy en día somos llamados a contar a los demás lo que hemos presenciado nosotros de primera mano. ¿De dónde nos ha sacado Jesús? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Así nosotros no hayamos tenido una experiencia cara a cara con Jesús, tocarlo como lo hicieron los apóstoles. Pero nuestra experiencia de nuestra conversión no es menos genuina, ni es una prueba menor de la obra sobrenatural que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Y debemos compartir esa obra con valentía, y debemos compartir con humildad el cambio que hemos tenido en nuestros corazones. Y si todavía estás en un proceso, como todos, estás comenzando un proceso, ese ya puede ser tu primer testimonio, con el solo hecho de comenzar a pensar diferente. En Apocalipsis 12, en el versículo 11, dice que los creyentes vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Wow, pónganle cuidado que la nota es la palabra de su testimonio, significando que estos triunfaron porque hablaron verbalmente, sin vergüenza, sin miedo, acerca de su fe y acerca de Jesús. Y algunos creen que los cristianos no deben ir diciendo su testimonio. Algunos creen que no tienen que hacerlo, solo tienen que vivir. Sí, nosotros no es que tenga que ser o decirlo o hacerlo, no es cuestión de una cosa o de lo otro. Vivir el mensaje del Evangelio es importante,
Sí, tú tienes que vivirlo, tienes que actuar de acorde. Pero es más importante que nuestro testimonio verbal se dé. Porque no es que Dios ha elegido el oír la palabra como medio para producir la fe. Entonces nosotros tenemos que vivir el Evangelio, pero también tenemos que ir a decirlo, a dar nuestro testimonio y a contar lo que Dios está haciendo en nosotros. Y una vida dedicada a Cristo, ojo, es un testimonio poderosísimo. Pero una vida que le nace ir a llevar la palabra de Jesús a los demás, es la que entiende que está cumpliendo su propósito en la vida. Pablo describía una vida así en 2 Corintios 1, en el versículo 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando nuestras acciones de vida piadosa concuerdan con las palabras que salen de nuestros labios, nuestro testimonio sí va a ser visto como el que es, como el venidero. Y en las bienaventuranzas, cuando Jesús empezaba a hablar, Jesús nos dio una lista de aquellos que son bendecidos. ¿Se acuerdan? Bendecidos los pobres en espíritu, bendecidos los que lloran, bendecidos los humildes, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, bendecidos los misericordiosos, bendecidos los limpios de corazón, los que procuran la paz. Jesús resumió toda una vida piadosa con 2 mandamientos. ¿Te acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú quieres vivir su vida y tú quieres comenzar a actuar en la tuya como testimonio de Jesús, entonces debes amar a Dios por encima de todo y amar a los demás por encima de ti mismo. Porque cuando tú compartes lo que Jesús ha hecho en su vida y le sirves a Dios y le sirves a los demás de una forma visible, vas a reflejar cada vez más el poder vivificador de Cristo en un mundo tan oscuro y tan sombrío como el que estamos viviendo el día de hoy. El ser llamado a dar ese testimonio, a decir: mira lo que Dios ha hecho en mí, mira cómo Dios ha cambiado, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha sanado. Tienes que aprender a contar tu historia. Es momento de que se te quite el miedo y puedas salir a contar tu historia. Es tu propia experiencia en el Evangelio de Cristo. Así alguien va a tener la información sobre tu proceso de salvación. Y te debes empezar a organizar. Bueno, ¿quién me habló a mí de Cristo? Tal. ¿Qué situaciones fueron las que me llevaron para confiar, a creer en Cristo? Tal. ¿Cuándo yo puse mi confianza en Cristo? Listo, tal día. ¿Dónde estaba yo cuando yo creí por primera vez? ¿Cómo fue la fe de Dios? ¿O cómo es que la fe de Dios ha sido una bendición para mí? Escríbelo bien para que ya tú aprendas cómo es tu historia. Y para que te fluya cuando tú vayas a contarle a alguien. Trata de ser breve pero profundo. Y que ese testimonio tú puedas en 2-3 minutos darle un testimonio a alguien de cómo Dios te ha salvado, de qué te ha salvado, de dónde te ha sacado, cómo recibes esa paz. Escribe los versículos con los cuales tú te has identificado. Los versículos que te he dicho, bueno,
Aquí es donde yo entendí que voy a pasar la eternidad con Dios, que no voy a estar separado de Él. Aquí en este versículo me dice que voy a recibir el perdón. Aquí en este versículo me dice que Dios envió a su Hijo único y perfecto para morir por mí, para pagar por mi pecado. Escribe el versículo donde dice que yo recibo el perdón por confiar únicamente en ese pago que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Todo eso está en la palabra de Dios. Empieza a trabajar en eso, a llenarte de esa palabra para que tu testimonio esté basado en lo que Dios dice de sí. Varias veces, ya la mayoría de los que están aquí han escuchado mi testimonio, de dónde me ha sacado Dios, y como yo repito cada vez, no es que yo sea perfecto, no es que yo sea una persona que nunca caiga, que nunca cometa errores, pero sí tengo un corazón que me pide buscar al Señor de día y de noche, que me pide agradarlo, que me pide llenarme de Él. Y la felicidad con la que yo vivo es de saber que fui perdonado, que a pesar de mis errores y mis fallas, Dios está a mi lado y que Dios quiere lo mejor para mí. Desde el comienzo de mi vida con Cristo está el poder del Espíritu Santo en mi corazón. Me ha dado dones, uno de ellos el don de fe. Creo en que todo lo que obra para mí, obra para bien. Sé que Dios está conmigo, sé que Él me da fuerzas cuando estoy cansado, que Él me multiplica cuando no tengo nada de ganas de fuerzas. Dios me las multiplica. Sé que como el Espíritu Santo vive en mi corazón, Él me llama cuando yo siento que me estoy alejando. Él me llama. Y Él me sigue santificando a través de su palabra y de su obra en mi vida. Y mi testimonio es ir a decirle a los demás, mira, Dios ha hecho esto en mí. No soy perfecto, pero Él sigue ahí, ayudando. Y de pronto, ay no, es que yo soy tímida, yo soy tímido para decir mis cosas. Bueno, estás llamado a hacerlo. De pronto tú dices, ay, si me van a juzgar, ay, ¿qué irán a decir? No, yo mis cosas mejor no las cuento. Pero estoy seguro que si le pides ayuda a Dios y le dices, Señor, yo quiero servirte, utilízame. Esta persona sé que necesita de ti, pero a veces no sé cómo entrarle. Espíritu Santo de Dios, que seas tú. No pierdas un momento. Hay momentos que tú sabes que hay personas que necesitan de Dios, que necesitan una palabra, y tú haces como que, bueno, que Dios lo bendiga, pero hasta ahí llegas. No pierdas cuando tengas la oportunidad, no pierdas tu momento. Si vas a la palabra de Dios, Pablo no planificó estar en juicio, no planificó ir a estar enfrente de un rey. Pero cuando estuvo frente al rey de Agripa y que fue acusado y fue malentendido, él no desperdició el tiempo como defendiendo su reputación y diciendo, no, es que yo, no. Él estuvo frente al rey y lo que se puso a hacer fue a compartirle el evangelio. Él contó su historia honesta, él habló con carácter y no se acobardó de decir la verdad. Y aunque a él lo estaban juzgando por una cosa y él se puso a hablar de otra, la situación se puso medio extraña. Pero él se puso fue a hablar del evangelio. Y por así decir, ¿pero por qué? No, pues porque Pablo sabía que en todo momento, bueno o malo, planificado o inesperado, él podía ser utilizado por Dios para llegarle a alguien, al cualquiera que estuviera ahí quisiera escuchar. Entonces así nosotros decimos, no, este no es el momento, no, este no es el lugar, no, es que yo tampoco es que esté como portándome muy bien y no sé si Dios me vaya a respaldar. Claro que sí. Cuando tienes un mensaje de Dios, no pierdas un momento, sin importar la situación. Esta historia está en Hechos, en el libro de Hechos 26, a partir del versículo 19, dice, así que el rey de Agripa
Así que, rey de Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con todos los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Versículo 29. Y Pablo respondió: sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, le está hablando al rey, y le dice ahí, sea por poco o por mucho, yo le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me estén escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. ¡Wow! Él no le importó, él sabía que lo iban a matar. Él estaba encadenado, posiblemente golpeado. Y él lo que hizo fue llevar el evangelio. Y aún así nosotros seamos honestos y seamos claros. Para muchas personas levantarse y hablar no siempre es fácil. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, pero hay personas que se ponen nerviosos, que titubean, que como que, ay, no sé. Ahí es cuando te digo, encomiéndate al Espíritu Santo, porque aunque Pablo tenía literalmente a un rey al frente escuchándolo, él no le importó y él sabía lo que tenía que hacer. Y tú dirás, sí, pero yo no voy a tener un rey al frente escuchándome, yo no voy a poder impactar un reino con la palabra de Dios. No. Pero ¿y si los pequeños momentos son más importantes? Tú no necesitas un escenario, una tarima, tú no necesitas un micrófono para compartir el evangelio. Tú lo que necesitas es un corazón dispuesto. Y a veces empieza por una conversación de la nada, por una pregunta difícil por parte de un amigo, por un momento difícil de alguien que está en tu trabajo, o un familiar. O simplemente cuando alguien te ve y te ve que hay algo que está y dice, uy, pero ¿qué es eso que está como diferente en ti? Pequeños momentos. Y es en estos momentos de la vida de hoy cuando tu fe empieza. Cuando tienes la oportunidad de compartir y lo haces. No los dejes pasar por alto. Porque esa podría ser la forma en que el Espíritu Santo está abriendo puertas para que entres y hables la verdad a quien lo necesite. Tu historia importa. Tu testimonio importa y cuando lo compartes, Dios puede usarla para hablar a la vida de alguien más. Y si dices, no, pues es que yo no estoy tan bien que digamos, bueno, pero estoy seguro que estás mejor que alguno. Si estás escuchando, no estás en una cama y un hospital. No estás en una cárcel. No estás en la calle abandonado. Dios te dio esta oportunidad de ir a compartir el evangelio. No tienes que esconderlo. Y sabes que muchas veces las personas no lo hacen no porque no quieran, sino porque les da miedo de cómo los demás van a responder. Muchas personas, yo estoy seguro que les dudan hablar de la fe que tienen por miedo a cómo los demás van a responder. Porque empiezan, y si piensan que soy un raro, y si piensan que soy un monje, una monja, y si se ofenden. O y si de pronto saben y me preguntan algo que yo ni idea y no tengo respuesta. Y sí. Pero estoy seguro que tuvo que haber una persona que te habló por primera vez del evangelio a ti también. Y gracias a esa persona hoy eres salvo.
Esa persona que te invitó a buscar de Jesús, a una iglesia, a un grupo, a recibirlo en tu corazón, esa no le importó lo hizo. Como Pablo enfrentó todos esos riesgos y mucho más. A él sí es porque le iban a cortar la cabeza, a él sí es porque lo podían golpear. Él enfrentó todos los riesgos y sin embargo, él declaraba siempre valientemente: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabía lo que era el Evangelio. Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que le creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos, o sea, nosotros. Y no es que sea una serie de reglas, no es una marca religiosa, no, es el poder de Dios para traer a las personas de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y no es algo de que avergonzarse, no es algo que te tiene que dar pena, no, es algo que te vale la pena compartir. Y es que a veces tenemos la idea tan errónea: el Evangelio no es sobre ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente santo, o tenerlo ya todo resuelto, todas las preguntas ya resueltas, toda la vida hecha. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es acerca de la gracia de Dios, de la esperanza, del rescate, de la salvación, del proceso. Y mientras tú entiendes eso, de que no se trata de que tienes que estar súper bien para poder compartir el Evangelio, mientras tú entiendes eso, menos presión vas a sentir de hacerlo bien cuando lo compartes. Menos presión vas a decir: ay, si me equivoco. No, porque tú entiendes que es por gracia, que estás dando es una esperanza, estás dando vida, estás dando salvación. Porque hay algo que es fundamental: tú no estás dirigiendo las personas hacia ti, a que te miren a ti, a cómo caminas, cómo te vistes, qué haces. No, tú estás dirigiendo las personas a Jesús. Ese es el verdadero Evangelio. Comienza a hablar con el corazón. Pero ojo, hablar con el corazón, o sea, compartir la palabra de Dios valientemente, no significa ser brusco. Porque hay personas que hasta utilizan versículos de la Biblia para ofender a los demás o para lastimar. No los hablan en amor, sino que te los tiran en la cara para hacerte sentir mal, para hacerte sentir más pecador, menos digno. Siempre que vayas a hablar, hablas con el corazón. Primera de Pedro 3, versículo 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. Pedro nos dice que tenemos que estar listos para explicar, porque a alguien que no conoce le llegan inmediatamente 1000 preguntas, porque para los que no conocen de Jesús somos locos nosotros, entonces van a tener preguntas. Y eso no importa, nosotros compartimos el Evangelio no para ganar discusiones, no para probarle al de al frente que está equivocado. No, lo hacemos porque el Evangelio de Cristo ha cambiado nuestras vidas y queremos que los demás experimenten la misma experiencia. Las mejores conversaciones sobre la fe que yo he tenido no comienzan con un versículo bíblico o con un discurso. Comienzan con una pregunta de alguien, la curiosidad de alguien. Alguien de pronto te hace partícipe de sus luchas, de su desesperación. Te hacen a veces una pregunta y ahí comenzó una conversación de fe. Y cuando tú respondes con honestidad, con amabilidad, se abre la puerta a algo más profundo. Así que esta es la mejor parte. Tú no necesitas un guión perfecto. Tú no necesitas memorizar una oración exacta o perfecta para llevar a una persona a la salvación.
Tú no necesitas memorizar miles de versos, de versículos bíblicos. Tú necesitas estar listo, estar dispuesto y en búsqueda de la oportunidad para compartir la esperanza que tú tienes. Porque Dios va a usar tu historia, Dios va a usar tu perspectiva y tu amor para dirigir a las personas hacia Él. Todo lo que Él te dio es para que tú seas el ejemplo de Él, para que lleves la palabra. En esta noche el Señor de pronto te está diciendo: hey, es tu turno. Ya alguien te habló a ti. Es hora de que tú vayas y le hables a esa persona que tú sabes lo que lo necesita. Porque Jesús nos dio a nosotros, cuando Él le dio a sus seguidores un último mandato antes de volver al cielo. ¿Se acuerdan qué les dijo? Él les encomendó ir. Él no les dijo: bueno, esperen y vean, tranquilitos que ya esto va a pasar. No. O guarden esto para ustedes, esto que les enseñé es solo para ustedes, no le digan a nadie, ya no cabemos más en el cielo, estamos con el cupo lleno. No, esto es solo para ustedes. No. Él les dijo que fueran. Y eso no fue una misión solo para los pastores, para los misioneros. No. Fue para cualquiera que llame a Jesús su Señor. Así que eso te incluye a ti. Está en Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se les acercó a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, te están hablando en esta noche: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Ay, yo quiero que el Señor esté conmigo siempre. Aquí lo dice la palabra: comienza a ser discípulos, comienza a llevar su palabra. El Señor no te va a soltar, porque es que esa es la mejor noticia. Sí, el Señor te está mandando a ir a hablar de tu testimonio, a hablar del Evangelio, pero la mejor noticia es que no vas a ir solo. Porque el mismo Jesús que te dio la encomienda, Él te va a dar su presencia. Él dice que estaré con ustedes siempre. Él prometió estar con nosotros a través de su Espíritu Santo. Nos da el poder, nos da las palabras y nos da el valor, el coraje que necesitamos para compartir este Evangelio con valentía y con amor. Yo estaba hablando hace poquito con mi esposa de cómo ese amor que yo tenía. Yo le hablaba a todo el mundo de Jesús, a toda hora, en todo lado. Cuando nos conocimos, cuando empezamos a salir, yo iba en un Uber y yo al señor del Uber lo iba hablando de Jesús. Me montaba en todo lado. Salíamos a comer, conocía a unas personas, les hablaba de Jesús. Y había ido perdiendo eso. Y hace poco comenzó ese amor otra vez en llevar el mensaje de Jesús. Y a mí se me paraban los Uber, se ponían a llorar, recibían al Espíritu Santo, se tenían que a orillar para calmarse, para bajarse, para abrazarme, después de recibir esa alegría del Espíritu Santo. Así que tú lo puedes hacer. Así que no te quedes solo con creer el Evangelio. Ay, sí, yo lo creo, yo actúo bien. No, es hora de que tú lo compartas, que lo vivas, pero que lo compartas. Todo comienza en una oración. Todo comienza diciéndole: Señor, ¿sabes que sí? Yo sé que la mies es mucha, hay mucho trabajo, así que heme aquí, envíame a mí. Tú mismo dile: Señor, ¿a quién quieres que le comparta tu amor hoy? Muéstrame, Señor, y tú vas a ver a tu alrededor, tu lugar de trabajo, o en tu familia, en tu vecindario. Mira que las oportunidades a veces están más cerca de lo que tú crees. Porque Dios está contando una historia
a través de tu vida. Así que sigue constante, sigue hablando y confía en Dios con lo que está por venir. Bendigo, que pido al Padre amado que en esta noche nos dé esta revelación, que podamos salir a llevar este evangelio, Señor. Te buscamos, Señor, mientras te podemos encontrar. Tú nos enseñó que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. En esta noche, Padre, te pedimos que nos muestres esas personas que podemos llevarle tu evangelio, Señor. Buscamos tener un corazón agradable a ti, Señor. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que nos acompañes y nos guíes en todas las decisiones que vamos a tomar. Que no hagamos nada sin primero consultar contigo, Señor. Que nuestro camino nos lleve por rectitud, por obediencia, Señor. Yo declaro tu palabra sobre la vida de cada uno de nosotros. En paz nos acostamos y así mismo vamos a dormir, Señor, porque solo tú nos haces vivir confiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.